Sean bienvenidos a Capilla Calvario de aquí de este pueblo. ¿Cómo se llama? San Gregorio. San Gregorio, no es que se me olvidó, se me fue la onda de repente, pero Capilla Calvario San Gregorio, también Punto y Coma, Pajacuarán. Y venimos aquí con el propósito de estudiar la palabra de Dios, habiéndole ya cantado alabanzas a nuestro Señor. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio los domingos en Hechos, capítulo 9. Vamos a empezar desde el versículo 32 hasta el final del capítulo, que es 43. Y lo hago, a ver cómo me acomodo aquí. Lo que acostumbramos a hacer es, como les dije antes, leer el texto y después entramos en el contexto de nuestro estudio. Y se lo voy a leer rápidamente desde el versículo 32 hasta el 43 del capítulo 9 de Hechos. Dice: y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que estaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía muchos años que estaba en cama, 8 años, perdón, estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida, en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor, perdón. El 36 dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabata, que traducido es decir, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, a donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabata, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que cuando se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Señor, venimos delante de usted, Padre, de nuevo pidiéndole su presencia, pidiéndole su Espíritu Santo, que nos ayude aquí en este estudio de hoy, Señor, que nos ayude a comprender lo que su palabra nos dice en ella, Señor, y que el Espíritu nos explique a los que quizás no hemos entendido, o a los que necesitamos más entendimiento, Señor. Usted dice que cuando querramos sabiduría la pidamos, Señor. Le pedimos sabiduría y le pedimos que nos ayude a entender lo que su palabra nos dice esta tarde, Señor. Bendiga su palabra, bendiga este tiempo, bendiga a los hermanos, Señor, y bendiga a Víctor y a su mujer, Señor, allá donde están en Utah. Que estén en paz, que los tenga bien, Señor, y que también puedan regresar con bien a nosotros, Señor. Le pedimos que sea con nosotros y con su Espíritu Santo, Señor. Amén. Como hemos leído el versículo 32 aquí de Hechos 9, dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. En Hechos, en los capítulos pasados, especialmente en el capítulo 8, vimos cómo Pedro fue llamado a estar en Samaria, porque se había convertido en mucha gente. Entonces era Felipe el que iba por delante, iba como evangelizando, y necesitaba la autoridad de los apóstoles para que fueran y pusieran las manos sobre los nuevos creyentes en Samaria. Pero de igual manera, aquí vemos cómo Pedro sigue su viaje espiritual, evangelístico,
Y de esa manera, él nos dice aquí en el versículo 32 que llegó allí en ese lugar que estaban en Lida. Como vimos la vez pasada, donde dice que hubo paz en la iglesia también, después de los ataques de Pablo, después de la conversión de Pablo, que ya Pablo se hizo cristiano, y nos dice que hubo una gran paz en el versículo 31, pero en sí la paz vino a Galilea y en Samaria, y esto no fue totalmente por la conversión de Saulo, porque sí Saulo los perseguía de una manera brutal, pero también ayudó que en ese tiempo también fue cuando el emperador romano Tiberio fue reemplazado por otro emperador llamado Calígula, que quería erigir una estatua en el templo. Este emperador romano quería poner su propia estatua en el templo de los judíos. Y entonces ahí vemos que ellos, los judíos, los principales de las iglesias, empezaron a concentrarse en este problema nuevo, y así que dejaron a los cristianos en paz. No fue porque ellos decidieron ya, bueno, hay que dejar en paz a estos cristianos, y hay que no seguirlos, ya no está Pablo, ya se convirtió a ellos. Así que cuando este emperador empezó, y como hemos visto que la gente no cambia en sí, hemos visto gobernantes que se sienten, que quieren ser ídolos, y que ellos mismos quieren poner sus nombres en cosas, en calles, en lugares prominentes, quieren poner su nombre. Pues eso nunca cambia, porque este hombre Calígula quiso hacer eso en el imperio, todo el imperio romano. Y claro que en Jerusalén era parte de la ocupación romana. Así que eso quitó el enfoque de los líderes religiosos judíos para que ahora se enfocaran en batallar con este hombre que quería ahora ponerse como ídolo en los templos, en las sinagogas. Así que ahora las escrituras nos enfocan hacia el apóstol Pedro, habiéndole ya explicado cómo pasó el suceso con Pablo o con Saulo. Ahora encontramos a Pedro visitando a los santos que estaban en Lida, una ciudad en su mayor parte gentil. Gentil, para los que no sepan, son aquellos que no son judíos. Todos nosotros somos gentiles, o no judíos. Bueno, al menos eso pienso, a menos que alguien aquí tenga descendencia judía. Y así que todo eso, esa en su mayor parte era gentil, y estaba localizada como unos 35, 40 kilómetros de Jerusalén. Y es muy posible que esa área fue evangelizada por gente que se salvó debido a la persecución de la iglesia. O sea que la persecución de la iglesia se hizo que se regaran todos los cristianos. Ya vimos cómo estuvieron en Samaria, ahora vemos que están allí en Lida, y se fueron por todas partes, por el lado del Mediterráneo, en todas las ciudades de allí. Así que todos esos que se salvaron y que ahora estaban huyendo, se fueron a vivir a otros lados, y allí en ese lugar había creyentes, quizás, y es muy posible que fue por aquellos creyentes que llegaron a ese lugar desde Jerusalén, donde fueron perseguidos, y ahí en esos lugares fueron dispersados durante la gran persecución. Así que sin duda también Felipe, el que predicó en Samaria, y también lo mandó Dios a que predicara al etíope, también dice, cuando vimos esa parte de la escritura, que también Felipe se fue y a cada lugar que iba evangelizaba. Así que puede ser que esos son los resultados de la evangelización de Felipe también. Así que todo eso, cuando vimos, por ejemplo, cuando vimos el capítulo 8, vimos que Felipe se fue por Azoto, pasando por el evangelio por todas las ciudades hasta llegar a Cesarea, y esos serían lugares en su camino de él para llegar a Cesarea. Entonces venimos aquí al versículo 33 de Hechos 9, y ahí dice: y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y el 34 nos dice: y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y enseguida se levantó. Así que el resucitado Jesucristo, con la autoridad y de su nombre, le dio perfecta sanidad a Eneas. Aparentemente la sanación fue instantánea. Y ahí vemos que no hubo ninguna clase de ceremonias, ni nada por el estilo. Él
Pedro solamente le dijo: en el nombre de Jesucristo, Él te sana. Y Jesucristo lo sanó. Este hombre se convirtió en un milagro andante. Pedro ya había hecho eso cuando entró con Juan en la sinagoga en el capítulo 3 de aquí de Hechos, pero también le había hecho a un hombre también inválido que se levantara. Y vemos que más o menos Pedro sigue haciendo lo mismo. Y el 35 aquí de capítulo 9 nos dice: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así que un milagro era la señal que ellos necesitaban para convertirse al Señor. Al parecer el milagro sucedió totalmente en vía pública, porque había de todos los que habitaban en Lida. Dice aquí que todos se convirtieron. Todos los que vieron la sanación se convirtieron al Señor, y seguramente esos que vieron también fueron testigos a los demás. Quizás ellos iban a sus familias y le decían: ¿a qué no sabes qué pasó? Este tal apóstol Pedro vino aquí a Lida, y sabes, a ese cojo Eneas lo sanó Pedro en el nombre de Jesucristo. Y por eso la gente venía y se admiraban y se regocijaban, y al mismo tiempo se salvaron y vinieron al Señor, porque vieron más. Ellos miraban más que un paralítico. Seguro era lo que miraban siempre ellos. Como nosotros vemos a ciertas personas en los pueblos, que miramos a los enfermos y son como algo que es diario y nos acostumbramos a verlos. Pues la gente también estaba acostumbrada a ver a este Eneas, que quizás lo acostaban en el solecito o en la calle con su cama, y Pedro simplemente llegó un día: Jesucristo te sana, levanta tu cama y ándale. Pero podemos estar seguros que eso no fue lo único que hizo Pedro en Lida. Es tan grandioso y maravilloso del milagro que hizo, y que también predicó el Evangelio y exhortó a los creyentes y buscó establecer una iglesia en la fe. Porque eso es lo que iban los apóstoles: establecían la iglesia, la gente creía en Jesús y se tenían que reunir, se tenían que juntar en el nombre de Jesús. Así lo comisionó el Señor cuando les dijo, y esta encomienda, porque sabemos que Jesús les dijo a todos, a los apóstoles, que fueran, a los discípulos, que fueran a Jerusalén, a Cesarea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. Pero a Pedro, sabemos por la medio de las Escrituras, en Juan capítulo 21, del versículo 15 al 17, que Jesús le dio una especial encomienda a Pedro. Porque allí tuvieron ese intercambio cuando en Juan capítulo 21, en el versículo 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y el versículo 16 aquí de Juan 21 dice: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo Jesús: pastorea mis ovejas. Y el versículo 17 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Y ese es como lo ve Pedro. Claro que esto enrama en el contexto que está aquí sucediendo. Está sucediendo algo especial entre Pedro y Jesús. ¿Se acordarán que Jesús le dijo que Pedro lo negaría? Y Pedro le dijo: yo jamás voy a hacer esto. Quizás uno de aquí te pueda negar, pero jamás lo haré yo. Y se vio cuando arrestaron al Señor que Pedro lo negó. Quizás era el Señor restaurando a Pedro y diciéndoles: me fallaste, pero tú me vas a servir aún así. Y quizás fue eso la interacción que tuvo con el Señor, fue para reafirmar a Pedro como su apóstol, y que lo iba a mandar a hacer. No era el perfecto Pedro, nunca fue perfecto mientras estuvo en el cuerpo, y nadie de nosotros somos perfectos. Amén. Pero todos podemos servir al Señor. Amén. Y podemos descansar en Él. Amén. Amén. Pedro quizás se entristeció porque él lo quería amar más. Si nosotros queremos amar más a Dios, pero nuestro amor es limitado. El de Dios no es limitado. Jesús
no se limita en tanto amor, y lo demostró grandemente. Y eso es lo que Pedro quizás sentía, ese deseo de amarlo más, y quizás su cuerpo no daba para más, y sabía, mi amor es imperfecto, pero el tuyo, Señor, es perfecto. Pero Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Y eso es lo que estamos viendo Pedro hacer aquí, en ese lugar de Lida, que fue, y donde quiera que iba y pasaba, vemos como él iba a las sinagogas y miraba a inválidos y sanó a uno. Vimos cómo fueron a Samaria y puso las manos sobre la gente que se había salvado recién, y para que recibieran el Espíritu Santo. Y eso es lo que se estaba dedicando Pedro. Pedro fue fiel para cumplir con la comisión, y lo estaba haciendo. Y ahora ya regresando aquí al capítulo 9 de Hechos. ¿Hechos qué, hermano? Hechos capítulo 9, versículo 36. Dice, y había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, en limosnas que hacía. Y el 37 dice, y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Aparentemente eso es lo que hacían con la gente difunta, que lavaban los cuerpos y las ponían en las mismas salas de las casas, como se hace en muchos lugares todavía. Y Jope era una ciudad pegada a la costa del Mediterráneo precisamente, y estaba a menos de, más o menos unos 15 kilómetros de Lida, más o menos un poquito más lejos de aquí a Pajacuarán, y así estaba de distancia, casi juntos estaban los pueblos. En estos tiempos ya no se llama Jope, se llama Jaffa. Y eso está allá al lado del Mediterráneo, por cierto. Y como dato curioso y histórico, esta ciudad la hizo famosa Jonás. Jonás el profeta, cuando fue en Jope, donde quiso huir, esconderse de Dios. Así que es muy conocida cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a predicar a los incrédulos, a la ciudad de Nínive. Y Jonás tenía ese gran resentimiento con la gente pagana de ahí, porque esa gente era en verdad malvada, y la historia decía que esos lugares de Nínive era la gente de los asirios, descendientes de los asirios. Entonces Jonás tenía un gran resentimiento porque esa gente trató muy mal a los judíos. Y Jonás decía, oh Señor, mejor se quiso ir, se esconder. Ya sabemos la historia, todos que conocen la historia del gran pez que se tragó a Jonás, y que Dios lo hizo que se arrepintiera y le sirviera a Dios. Así que Dios lo persiguió. Muchas veces vemos cómo Dios persigue a la gente a servirle a Él. Y muchas veces nosotros queremos huir, porque a veces nos da temor, o nos da flojera, o simplemente no queremos obrar para el Señor. Queremos que los demás lo hagan, pero el Señor nos persigue y no nos va a dejar en paz hasta que nosotros lo podamos servir a Él. Así que pues, Jonás, por causa de desobediencia, Dios mandó una tormenta y causó que los marineros que iban él, porque él se subió a esa barca tratando de huir allí precisamente en Jope, y el Señor mandó una tormenta, y ya saben la historia, que los marineros lo aventaron al agua, porque dijeron, si él mismo les dijo, si no me avientan al agua, Dios va a hacer naufragar esta barca. Y ya sabemos la historia. Entonces eso ya cuando el pez lo vomitó literalmente en la playa, ya fue y obedeció al Señor Jonás, que no quería que la gente de ese lugar fuera salva. Y podemos ver a veces nosotros también, que a veces caemos en ese rencor contra la gente que nos ha hecho daño, y podemos decir, ojalá que nunca se salve, que se vaya derechito al infierno. Pero ese no es el corazón de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. Y si nos va a usar a nosotros como víctimas, tenemos que hacerlo. Y eso es donde viene el poder de Dios. El poder de Dios que nos da ese poder para ministrar a aquellos que en un tiempo nos odiaron, o también tenemos nosotros resentimiento. Porque un verdadero cristiano no es capaz de odiar.
Si ustedes se han dado cuenta, el tiempo que tengan caminando con el Señor, es difícil odiar a alguien cuando eres cristiano y cuando tienes el amor de Jesús en ti y cuando sabes cuánto amor te ha impartido Jesús sobre ti. Ese amor, ese rencor no puede abundar en nosotros ya más. Y a veces se siente raro porque a veces es como normal que haya ese tipo de rencores entre las personas. Sabemos que hay gente que no nos puede ver o no nos quiere por el simple hecho de ser cristianos, por eso le damos gloria a Dios. Pero de esa manera nosotros no podemos sentir rencor ni odio contra nadie, porque ese es Dios. Y ya regresando al contexto de nuestro estudio aquí, en el 37 de Hechos 9, esta Dorcas, bueno, habiendo hablado acerca de esto y saliéndonos un poco del contexto como lo hice, regresamos aquí a esta mujer Tabeta o Dorcas, la cual quiere decir gacela en griego. Así que le decían la gacela. Y como vemos por la escritura, que nos dice que era una señora mujer muy bondadosa, llena de amor con toda la comunidad, la amaba de gran manera, porque abundaba en buenas obras, como dice, y limosnas. Así que era muy caritativa y quizás era muy agradable con todos los de la población. Pero lo malo que cayó enferma y murió. Y ya la habían preparado para sepultarla y la pusieron en una sala. Pero vemos aquí en el versículo 38 de Hechos 9, cuando dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Como ellos viendo allí, sabían del caminar de Pedro por esos lugares cerca, y quizás dijeron: oye, pues este hombre en el nombre de Jesús sana a enfermos. Sabemos que ya está muerta, pero tenían esa esperanza. Aparentemente los de Jope se dieron cuenta de la sanación de Eneas y que Pedro lo hizo, y algunos discípulos mandaron a 2 que fueran a Lida para llamar a Pedro, con la esperanza que viniera e hiciera un milagro aún más grande en lo que hizo allí en Lida, porque ellos querían tanto a Tabeta que no querían que muriera. Parece trágico que una persona tan laboriosa y amada como esta hermana de ellos, Dorcas, muriera, siendo tan necesitada por la iglesia. Y eso pasa también muy seguido en estos tiempos en las iglesias. Desgraciadamente así pasa cuando nos reunimos en las iglesias. Hay en este caso hermanas que son muy valiosas, muy serviciales, muy necesitadas en la congregación, que de veras sirven para unir a los demás creyentes. Son exhortadoras, son amables, son trabajadoras, y eso lo hemos encontrado en nuestra propia iglesia. Ha sucedido eso, que hermanas queridas de repente han resultado enfermas y en poco tiempo se van, y es muy doloroso, muy doloroso. Por eso los creyentes mandaron por Pedro para que viniera a ellos de inmediato. No hay nada en el libro de los Hechos que algún apóstol haya levantado a alguien de la muerte. Por eso es que a mandar a traer a Pedro es evidencia de la fe de estas personas allí en Jope y en el poder de Jesucristo para resucitarla. Ellos tenían esa fe y por eso enviaron por él. Cuando nuestro Señor ministró en la tierra, Él levantó muertos, sabemos por medio de las Escrituras. Así que ¿por qué no levantaría de los muertos a esta mujer desde su trono exaltado en gloria? Ahora ya estaba en su gloria y podía con el mismo poder levantarla. Así que ellos tenían esa fe y no quisieron aceptar la muerte de su hermana, pero ellos no lo hicieron con falta de respeto ni con incredulidad, lo hicieron con la esperanza de que Jesús la tocara y la levantara de ahí. Y por eso vemos aquí a Pedro en el versículo 39 de Hechos 9, donde dice: levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Quizás esas mujeres le decían: mira lo que hace ella, y quizás le estaban dando evidencia de lo querido que ella, la querida, como la querían todos. Y el versículo 40
Nos dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Así que el milagro sucedió. Tabita, levántate. Pedro siguió el ejemplo de Jesús, de su maestro, porque él estaba presente cuando él hizo lo mismo, cuando caminaba el Señor en la tierra. Él hizo lo mismo con una niña que había muerto. Y eso está en Marcos capítulo 5, versículo 38 al 42. Ahí nos dice que cuando vino a la casa el Señor del principal de la sinagoga y vio el alboroto, a los que lloraban y lamentaban mucho. Y el Marcos 5, versículo 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban, dice el 40, de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Entre ellos estaba Pedro. Y entró donde estaba la niña. Y el 41 dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y el 42 dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Así que Pedro fue el testigo de ese milagro, y él quizás se acordó de esa manera, y hizo lo mismo exactamente. En arameo Jesús dijo, Talita cumi, pequeña niña, levántate. Y en arameo Pedro dijo, Tabita cumi. La diferencia solamente es una letra, y le está diciendo el nombre de la persona que está ya fallecida. E inmediatamente su vida fue restaurada, y el poder y la autoridad de Jesús resucitó a esta mujer y le dio la vida de nuevo, y resucitó y la rescató de la muerte. Claro que volvería a morir, no se quedó. Y eso me llama la atención grandemente, porque muchos vemos aquí personajes de la Biblia y vemos religiosos que exaltan y hacen santos a otros personajes que no son en realidad. Cuando se deberían enfocar en esto, es ver que la Tabita o Dorcas fue resucitada, y a ella ni la mencionan nadie. En vez de hacerla santa como acostumbran los religiosos aquí, ella no la nombran para nada, pero dicen que es corredentora, una virgen que de nada tiene sobre Jesucristo. Eso es solamente una observación que yo hago para ver que esa mujer murió de nuevo. Y claro que siendo servicial y discípula, como dice aquí la palabra, claro que fue a estar con el Señor cuando murió la otra vez. Y lo mismo que Lázaro, porque cuando Lázaro fue resucitado, él volvió a morir. Y claro que como era amigo personal de Jesús, claro que cuando murió también se fue a estar con él de igual manera. Entonces, uno más detalles que podemos ver aquí en esta situación. En el capítulo 9 de Hechos, el versículo 41 dice, y él dándole la mano la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. El 42 dice, esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Así que como pasó con la sanación de Eneas, este milagro fue mucho más grande, pues fue resucitar a una persona de los muertos. La resurrección de Dorcas atrajo muchísima atención y resaltó en mucha gente, resultó que la gente confiara en Jesucristo durante los muchos días que se quedó ahí en Jope. Y dice el versículo 43, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Es interesante que se quedó en esa casa de Simón el curtidor, pero esto vemos que Dios está haciendo algo. Está preparando a Pedro aún más. Pedro es su instrumento de Jesús, no es instrumento de Dios, pero el Señor continúa preparando. Así como nosotros nunca podemos decir que ya estamos en un lugar donde de allí no podemos crecer más. Siempre tenemos lugar para crecimiento. Y aquí vemos que Dios está aún madurando más a Pedro, porque es interesante que se quede. Y aquí un curtidor era de manera inaceptable a los judíos en Israel, porque un curtidor
Todos los que saben lo que implica ese trabajo, es un trabajador de pieles. Y él curtía las pieles de los animales. Y todo eso tenía que ver con muerte. Así que ese hombre, el curtidor Simón, él nunca estaba limpio o no estaba purificado, nunca se podía purificar. Porque la tradición judía era que se tenían que lavar, hasta se tenían que rapar. Si estuvieran tocando algo muerto, se tenían que hasta rapar, lavar durante 8 días y santificarse, purificarse, y después de eso ya podían acudir al templo. Así que este hombre, si no apartaba esos días, no se podía congregar en las sinagogas porque estaba impuro. Vamos, entonces es un detalle muy grande que Jesús le permitió o le dijo a Pedro que se quedara muchos días allí. Así que todo eso vemos pero es una preparación para Pedro. Pedro, siendo judío totalmente, el Señor lo estaba preparando. Primero, quedándose en esa casa de ese curtidor que ceremonialmente estaba impuro. No estaba purificado. Así que Pedro se quedó allí por una razón, y esa la veremos en el capítulo 10. Pero la verdad es que los milagros que hizo Pedro allí sirvió para que fundara iglesias. No necesariamente se quedó ya a esperar. Claro que esperó unos días, pero el Señor iba a tratar con él. Pero mientras estaba ahí, toda la gente que había recibido al Señor como Salvador tenían que ser discipulada. Y por eso Pedro fue plantando iglesias también allí. Así que Pedro se quedó en Jope muchos días, porque era la voluntad de Dios. Y él le ministraba de una manera extraordinaria. Dios le iba a ministrar a él. Y por su parte él ministraba a los demás. Siempre tiene que andar la gente mirando qué Dios va a hacer, porque muchas veces hasta andamos con las prisas. Y a veces como que mismos nos presionamos para andar. Por ejemplo, Pedro, si hubiera andado en las prisas, dice, bueno, ahorita ya acabé aquí, ya me voy. Pero el Señor le dijo, espérate aquí. Y a veces el Señor nos detiene, reflexiona, medita, ora, especialmente ora. Después de experimentar grandes cosas que hace Dios, tenemos que parar un momento y no correr en emoción. Podemos orar pacientemente y esperar en Él, porque es emocionante experimentar las grandes cosas que Dios hace en nuestras vidas. Pero no podemos descansar en ellas tanto. Tenemos que meditar en ellas, sí, pero tenemos que esperar qué es lo que Dios va a hacer. Y básicamente nuestra oración debe ser así. Después de algo extraordinario, de cómo se mueve Dios, podemos decirle, Señor, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Y ahora qué sigue, Señor? Esperando eso, porque el Señor ya nos tiene con esa expectativa de que el Señor se va a seguir moviendo. Y si tenemos esa emoción, que no es tanto emoción, pero es más bien fe, sabemos que Dios va a obrar. Y son cuando vienen las grandes bendiciones. Después de ser usado tan extraordinariamente, Dios tiene planes todavía. Y ahí tiene planes para Pedro. Él lo detuvo en Jope para prepararlo, para usar las llaves que Jesús le dio a él. Si se acordarán ustedes, y a veces los religiosos malinterpretan esto totalmente fuera de contexto. Y se los voy a explicar, porque en Mateo 16, el versículo 13, ahí nos dice acerca de la confesión de Pedro, cuando viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y el 14 dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas. Dicen que eres alguien importante. Eres importante, pero no lo reconocían que era el Hijo de Dios. Y en el 15 de Mateo 16, y él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y el 16 dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos cómo el del 17 responde,
Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces es el Espíritu de Dios que te lo reveló, no fuiste tú. Y el 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso es importantísimo, porque dicen: bueno, Pedro es la roca, que Dios no. La fe en Cristo es la roca que edificó su iglesia. Claro que los apóstoles fueron el cimiento, pero Jesús es la piedra angular donde está apoyado todo. Y así es que eso malinterpretan primero los religiosos. Jesús es la roca donde está apoyada su iglesia. Por eso nos bendice el Señor cuando los seguimos de acuerdo a su voluntad. Y algo más importante, a donde viene mi punto, es aquí en Mateo 16, versículo 19, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso también lo sacan mucho de contexto los religiosos, porque las llaves no son llaves físicas, no es un llavero que se colgó él, y no es un puertón en el cielo que él está cuidando y abre cuando va a llegar así. Así es como cuentan, hasta los chistes cuentan de esa manera. Que se murió fulano de tal y llegó allá con San Pedro y que dijo: a ver, ¿vas a pasar o qué? Y así les dicen. Pero las llaves es el Evangelio. Esas son las llaves. Eso es lo que sacan de contexto los religiosos. Las llaves se refiere a que Pedro dará acceso al reino de Dios. ¿Y cómo dará acceso? Predicando la palabra. Y sigue sucediendo. Las llaves de Jesús, las llaves del reino de Dios, son el Evangelio de Jesús. Cada vez que enseñamos lo que dice aquí en las Escrituras, estamos dando acceso a alguien a que entre al reino de Dios, aceptando a Jesús como Señor y Salvador. Esas son las verdaderas llaves, son llaves espirituales, no son llaves físicas. Así que cuando oiga de nuevo a alguien que diga que Pedro está encargado de las puertas del cielo, que está ahí como portero, él está descansando con Jesús en su presencia. Él está ahí, él no está de portero ni nada. Todos llegamos, como dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando dejemos este mundo, así estamos en la presencia de Dios. Y es gracias a las llaves que se refirió Jesús diciéndole a Pedro. Así que de esa manera podemos nosotros saber cuáles son las verdaderas llaves del cielo, y no son lo que los religiosos dicen. Así que de esa manera sabemos que Pedro está utilizando de nuevo las llaves que le dio Jesús. Primero sabemos que las utilizó en el día de Pentecostés, cuando predicó a los judíos. Él les dio las llaves a esa gente que se salvó en Pentecostés. Él también le dio las llaves a los samaritanos cuando fue a orar por ellos en el capítulo 8. Y ahora lo está haciendo en Lida y en Jope. Y esas son las llaves de las que habla la Escritura. Así que con eso vamos a orar, ya para terminar nuestro servicio de hoy. Señor, le damos gracias, Padre, por su palabra, Señor, que venimos a aprender de ella, Señor. Le damos gracias que su Espíritu nos revela lo que su palabra dice, Señor. Venimos aquí, Señor, queriendo ser útiles a usted, Señor. Que seamos salvos, pero activos, Señor. Que continuemos predicando, porque entre más predicamos en su nombre, las llaves pueden ser otorgadas a aquellos que reciben la salvación por medio de Jesucristo nuestro Señor. Por eso le damos gracias, Señor, que somos enseñados en su palabra y que nadie nos puede mentir, Señor. Y que podemos nosotros explicar lo que su palabra dice en realidad, Señor. Por eso le pido, Señor, que bendiga a los hermanos aquí presentes, que bendiga sus caminar, que toque sus labios, sus bocas, sus corazones, Señor, y que prediquen la verdad, Señor, de su evangelio, a donde quiera que vayan. Que ellos puedan dar testimonio de usted y de su palabra, Señor. Porque después de todo eso es lo que podemos hacer, Señor.
Si ministrar a una sola persona, ese es ministerio, Señor. Si ministrar a muchos, también es ministerio, Señor. Pero que siempre su palabra, su evangelio nunca sea parte de nuestras bocas, Señor. Y que siempre la prediquemos donde quiera que vayamos, Señor. Y que la gente pueda ver que hay algo diferente en nosotros, Señor. Que nuestras bocas no blasfeman, nuestras bocas no ofenden, nuestras bocas no hablan mal de los demás, sino que bendicen su nombre, Señor. Y que venimos delante de usted como sus súbditos, sus sirvientes, Señor. Y le pedimos por esta región, de aquí de este Michoacán y de todo Jalisco, Señor, que usted haga una obra grande, Señor, y que la gente pueda venir al arrepentimiento y a la salvación. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Nos veremos la próxima, ¿qué será? ¿Qué sigue? Miércoles. Miércoles a las 7, si Dios quiere. Hasta la próxima.